Hola doctora, buenos días. Pues vamos a empezar con el tema. Bueno, nuestro tema es síndrome de ovario poliquístico y nuestro equipo está conformado por Víctor Manuel, Ariana, Sayana y yo, Diana Laura. Bueno, como un pequeño índice tenemos la introducción, vamos a hablar un poco de etiología, de fisiopatología, algunos aspectos clínicos, el diagnóstico, el tratamiento y las complicaciones que puede llevar este padecimiento. Entonces, podríamos empezar a definir lo que es el síndrome de ovario poliquístico. Este va a ser un trastorno endocrino complejo caracterizado por hiperandrogenismo, alteraciones menstruales, ovarios poliquísticos, anovulación crónica y disminución de la fertilidad. Esta va a ser una forma muy común de anovulación crónica, como lo había mencionado antes, y va a estar asociada al exceso de andrógenos. Si hablamos un poquito de epidemiología, pues va a afectar entre el 5 y el 10% de las mujeres en edad reproductiva. Esto nos va a asociar a una importante morbilidad relacionada con la reproducción por infertilidad, sangrado uterino irregular e incremento de los abortos espontáneos. El síndrome de ovario poliquístico se considera un trastorno heterogéneo con causas multifactoriales. El riesgo de padecerlo aumenta significativamente con antecedentes familiares de anovulación crónica y exceso de andrógenos. Este trastorno complejo puede heredarse según un patrón poligénico. Por favor. En cuanto a la historia, vamos a hablar de dos personajes importantes. Incluso el síndrome antes también se conocía como síndrome Leventhal-Stein. Y pues estos personajes describieron una asociación entre la presencia de ovarios poliquísticos bilaterales y signos de amenorrea, oligomenorrea, hirsutismo y obesidad. También comunicaron los resultados de la resección en cuña bilateral ovárica, en la que al menos la mitad de cada ovario fue extirpado para abordar el síndrome de ovario poliquístico. La mayoría de los pacientes vieron restablecida la menstruación y consiguieron quedar embarazadas tras la resección. Del trabajo original también se dedujo un defecto ovárico primario. Después se realizan estudios tanto clínicos como morfológicos, hormonales y metabólicos y se descubren numerosas patologías subyacentes. Y aquí es donde se introduce el término de síndrome de ovario poliquístico para reflejar la heterogeneidad del trastorno. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre la etiología. Se dice que la causa básica del síndrome de ovario poliquístico es desconocida aún. No obstante, se sospecha que su origen es una base genética y se trata de una herencia autosómica dominante con expresión tanto en mujeres como en varones. En el caso de los varones, estos familiares, en primer grado de una mujer con síndrome de ovario poliquístico, tiene una calvicie prematura y resistencia a la insulina. Es considerada en la actualidad una enfermedad familiar multigénica compleja que afecta además al varón. Y entre los factores ambientales destacan la obesidad y los eventos que ocurren en la vida intrauterina, como son hiperandrogenismo, diabetes gestacional y sobrepeso de la madre durante el embarazo. Como ya habían mencionado previamente, la mayoría de los síntomas son causados por niveles más altos de lo normal de unas hormonas llamadas andrógenos. Las mujeres al tener este desequilibrio hormonal tienen niveles más altos de lo normal de andrógenos y pueden tener niveles más bajos de lo normal de estrógenos. Esto puede interferir con las señales del cerebro que normalmente producen la ovulación, por lo que esta no ocurre de una manera regular. Bueno, ahora vamos a continuar con la fisiopatología del síndrome de ovario poliquístico. Pues esta va a ser heterogénea y compleja, refleja la interacción entre factores genéticos, metabólicos, fetales y ambientales, así como ya lo había comentado mi compañera anteriormente. La importancia de estos factores puede variar en las mujeres afectadas y bueno, entre los principales factores implicados se describen trastornos de la secreción de las gonadotropinas, hiperandrogenismo, resistencia a la insulina e insulinemia, perdón, disfunción ovárica y detención de la maduración ocular. Bueno, para entenderlo vamos a ver también la función del pituitario.
anormal es el aumento de la hormona luteinizante, LH, en relación con las hormonas estimulantes del folículo, es la primera anormalidad identificada en el SOP o ovario políquico clásico. Esta alteración en aproximadamente la de los pacientes SOP, LH que tiene un rol patogénesis de aumentar la producción y secreción de andrógenos, células de la. Al mismo tiempo, un aumento en la frecuencia y amplitud de los pulsos secretos y el incremento de LH para resultar de una retroalimentación anormal sexuales son los estrógenos y testosterona, más que exceso de los sanos. El incremento de los andrógenos mujeres con SOP paradójicamente también implica la pulsitividad de la LH. Así porque los pacientes con SOP son menos sensibles a la acción de LH por las hormonas de la fase lútea al comparar con un grupo de control. También hablamos sobre la esteroidogénesis normal. Dentro de pues vamos a encontrar categorización fisiopatológica, que es el hiperandrogenismo ovárico funcional o por sus HOF. Bueno, evidencias de los estudios clínicos recuerdan que el efecto fundamental de la mayoría de disfunción extrínseca de andrógenos producidos en el óvulo. Este efecto se ha descrito como andrógeno primario funcional ovárico. Y bueno, una concentración de andrógenos intraováricos resulta en un excesivo crecimiento de pequeños folículos y al mismo tiempo se inhibe la maduración folicular y el desarrollo del folículo dominante. Esta estimula la luteinización prematura en la TEC, el estroma y la hiperplasia focal. Bueno, esto conduce a la anovulación y ausencia de ovario poliquístico. La hipersecreción de andrógenos es dependiente de la LH y por tanto es funcional, por lo que cualquier intervención que estime el nivel de LH resulta en una secreción de andrógenos ováricos. También dentro de esta encontramos hiperandrogenismo adrenal funcional, que en su sigla AF, esta pacientes con SOP, una disfunción adrenal caracterizada por una aumentada hipersensibilidad a la estimulación con hormona psicotropa o ACTH a dosis muy en comparación con control. Estas ha sido reportada. El patrón de HAF coincide con el HF, así que la estimulación ACTH se caracteriza por una respuesta de los andrógenos débiles y sus precursores, en particular la dehidropientrosterona y la 17 hidroxipreno, pero evidencia de enzimático. Algunos factores contribuyentes a la esteroidogénesis regulada encontramos factores intrínsecos como la desregularización de los esteroidogénesis, contra las alteraciones de las secreciones ováricas y adrenales. El SOP como unidad clínica de concentraciones de testosterona total, testosterona libre, adenostemia y bueno, estas se encuentran elevadas significativamente comparadas con mujeres aleatorias no sutas. En el SOP, testosterona y la adronistediona son producidas principalmente por la glándula adrenal y los ovarios, pero también por producción de andrógenos débiles en la pituitaria. Y bueno, la mujer con SOP tiende a tener niveles bajos de ACSH o globulina transportadora de esteroides sexuales. Y bueno, así se llama por su sigla en inglés. Y bueno, esto en la magnitud del efecto de testosterona cuando se mide el testosterona. La mujer con la secreción de andrógenos puede estar aumentada por aumento de la célula teca, aumento de la estimulación de LH a la célula K, aumento de la sensibilidad de la célula teca a la L. También potenciación de la LH por la hiperinsulemia
hiperinsulinemia y la producción de subunidad beta de LH con diferente actividad biológica debido a un polimorfismo genético. También podría haber un aumento en la actividad de enzimas ovarias en células foliculares en comparación con sujetos normales. También encontramos factores extrínsecos. Los estudios muestran evidencias suficientes de la acción directa de la insulina sobre el óvulo. La hiperandrogenemia y los trastornos ovulatorios entran en los síndromes de resistencia a la insulina en mujeres premenopáusicas. La relación entre insulinoresistencias y androgenismo señala a la asociación. Dentro, pues, encontrar disfunción de células granular y foliculogénesis alterada. Adentro vemos la histología del ovario poliquístico muestra folículos en crecimiento con apariencia similar a los ovarios normales. Y bueno, dentro de encontramos un aumento de los folículos de forma característica. El ovario poliquístico presenta un número aumentado de folículos porque la población de folículos preanatales y anatrales exceden 2 a 3 lo observado en un ovario normal. Y bueno, podría ser la consecuencia de el aumento de la activación de folículos sonados, el lentecimiento del desarrollo del folículo anterior, o aumento de la sobrevida y disminuida, bien una combinación de estos factores. También la relación de folículos preales, el número de folículos primarios en el OV y en el ovario normal son similares, pero hay predominio de folículos preantrales en el ovario poliquístico. Y también los folículos con vida prolongada. Los estudios demuestran que el desarrollo de los folículos está enlentecido en un estudio primario y junto al patrón de sobrevida prolongada conduce a la acumulación de folículos preantrales. Por tanto, mayor número de folículos en crecimiento se van en los estudios. También tenemos el rol de crecimiento, diferenciación PCD9 o, bueno, el entendimiento del estadio primario a secundario fue descrito por Weber. Este estudio reportó que la expresión del factor de crecimiento y diferenciación 9 de miembro de la familia de factores de transformación y crecimiento específica que los juega un papel en la folicogénesis. La expresión de este factor es significativamente disminuida en folículos primarios de ovario poliquístico comparado con ovarios normales. Por lo tanto, la detención de la maduración en estadios tempranos. También otro que juega es la hormona antimuleriana HAM. Bueno, este es un de la célula granulosa o los folículos de crecimiento y para regular el crecimiento y desarrollo al ejercer una retroalimentación activa en tipo endocrina en reclutamiento de folículos primordiales. En el poliquístico, el pico de HAM está elevado el aumento del número de folículos en crecimiento. Sin embargo, el HAM, folículos iniciales puede estar disminuida y los séricos pudiesen ser una resistencia al efecto inhibitorio de factor. También factores son los andrógenos. Este es un local que podría ser el folicular, escrito el aumento de los andrógenos. Bueno, este se puede apreciar otras patologías como el androgenismo y bueno, también la detención
desarrollo folicular. Es reconocido en el desarrollo folicular ya en proceso más allá de esto normal, y esto con diámetro a 8 metros. En sí de no se conoce, pero sugiere que existe una diferenciación prematura en los folículos e insuficiente producción de FSH. Bien podría la iniciación primaria, los focos en el SOP en receptor LH en estado temprano del desarrollo, por lo cual la secreción de progesterona estimula LH. Estos pequeños focos es mayor que la producción de progesterona por folículos de mayor tamaño. Otro factor de la inadecuada secreción de SH, y también el esteroidogénesis de células granulosas, así como el efecto primario de las células TECA. Evidencia de los estudios clínicos sobre el concepto de la disregularización de la y P17 en las células del poliquístico, que conduce a la producción aumenta de andrógenos, se puesta la extinción de gonadotrofinas sobre el ovario. Y bueno, también sobre anormalidades metabólicas, como es la resistencia insulínica y insulinia, la resistencia a la insulina, competencia son elementos característicos, y por esa razón las mujeres con SOP presentan un riesgo de intolerancia a glucosa y diabetes mellitus. Los estudios en general han demostrado que entre 30 a 40% de mujeres con SOP tienen intolerancia a glucosa y hasta un 10% desarrolla diabetes mellitus a la edad de 5 años. Es notar que diferencias étnicas en el riesgo de desarrollar la intolerancia a la glucosa. También pues la obesidad incrementada, la resistencia a la insulina, las mujeres con SOP tienen el mismo nivel de sensibilidad a la insulina que los controles de obesidad, o en algunos casos con los controles delgados, pues igualmente. De manera importante, bueno, la insulina tiene un rol directo e indirecto en patogénesis, exceso de andrógenos, estimula la producción de granos ováricos, reduciendo la síntesis hepática de glóbulos transportadores de esteroides sexuales, teniendo como resultado niveles aumentados de andrógenos biodisponibles. Y bueno, la insulina de manera simultánea con la LH, aumentando la producción de andrógenos por las células del CA. Bueno, también se ha visto una relación de la vitamina D y el SOP. Se ha visto una posible relación entre la deficiencia de vitamina D y un tipo SOP. En primer lugar, varios estudios han demostrado que la deficiencia de vitamina D es más común en mujeres con SOP con las mujeres de grupo. Y en segundo lugar, la deficiencia de vitamina D puede ser un factor que contribuye a R1 o la obesidad, el síndrome metabólico,
los cuales son observados comúnmente en el SOP. O sea, relaciona el déficit de vitamina D con la disfunción ovularia. La suplementación de dicha vitamina puede mejorar la irregularidad menstrual, el vello folicular, tasa de embarazo en mujeres con SOP. Bueno, por último, también tenemos la programación del síndrome de ovario polístico. El pues, va a ser un entorno muy complejo. Bueno, de los factores ambientales pueden desempeñar un papel en las primeras etapas del desarrollo humano, ayudando a convertir una predisposición genética en expresión fenotípica del síndrome de ovario poliquístico. Conllevan diversas manifestaciones clínicas, así como complicaciones a lo largo de la vida de la mujer. Bueno, en estudios animales de experimentación sugiere el hiperandrogenismo materno en una genética del desarrollo puede causar cambios permanentes en la fisiología fetal que pueden desencadenar en la vida adulta. Claro que en los seres humanos no es posible llevar a cabo estudios para ver las consecuencias de los andrógenos maternos en el feto. Sin embargo, se han realizado observaciones en seres humanos para apoyar la validez de esta hipótesis. Además, pues, el incremento de los niveles de andrógeno durante el embarazo, también un deficiente nutricional y uterino, puede afectar el metabolismo celular en los tejidos diana o causar alteración genética de genes específicos que conllevan el desarrollo de SOP en la vida adulta. Y bueno, mecanismos de acción del SOP pueden eliminarse, a mejorar el ambiente materno, ambiente nutricional intrauterino. Bueno, necesario en estudios para determinar si el tratamiento sensibiliza a la insulina del embarazo con SOP o evitará su descendencia. En cuanto a los aspectos clínicos, la siguiente, por favor. Es importante mencionar que comienzan durante la pubertad y empeoran con el tiempo. En general existe una disfunción ovulatoria en el momento de la pubertad, lo que produce una menorrea primaria. Esto quiere decir que, por lo tanto, el síndrome de ovario poliquístico es poco probable si hubo menstruaciones regulares durante un periodo después de la menarca. La siguiente, por favor. Los principales síntomas es la oligomenorrea, que son ciclos menstruales anormalmente largos o frecuentes. También puedes haber amenorrea, que es la ausencia total de menstruación. Puede haber obesidad y también puede haber hirsutismo. Este pues va a ser un crecimiento excesivo de vello en mujeres. El vello corporal puede crecer con un patrón masculino, por ejemplo, en el labio superior, en la barbilla, en la espalda, los pulgares y los dedos del pie, alrededor de los pezones y a lo largo de la línea alba de la parte inferior del abdomen. Aquí podemos encontrar una escala que se llama escala de Perryman-Galway y se consideran patológicas generalmente. Cuántos puntos le daríamos, en qué zonas se encuentran, etcétera. La siguiente, por favor. También puede haber acné y signos de virilización. Por ejemplo, dentro de estos puede haber algún engrosamiento de voz o puede haber zonas de alopecia, principalmente en la zona temporal. La siguiente, por favor. Y también algo muy característico y que se descubrió en ciertos estudios es que puede haber acantosis nigricans. Estas van a ser áreas de la piel oscurecida y engrosadas. Puede estar presente en axilas, en la nuca, en las regiones de pliegues y en los nudillos o los codos. Y la causa, pues, es la resistencia a la insulina. Otros, pues, relevantes también son la fatiga, los problemas relacionados con el sueño, puede haber cambios de humor, depresión, ansiedad y cefalea.
Bueno, respecto al diagnóstico, han sido propuestos 3 criterios diagnósticos importantes para identificar a las mujeres afectadas por SOP. En primer lugar, tenemos los criterios del Instituto Nacional de Salud, los criterios de Conferencia del Consenso que tuvo lugar en 2003 en Rotterdam y los criterios de la Sociedad de Exceso de Andrógenos. En primer lugar, los criterios del Instituto Nacional de Salud, aquí en este caso dice que deben de ser reconocidos hiperandrogenemia y una anovulación crónica. En los criterios de Rotterdam, 2 de los siguientes deben de estar presentes, ya sea una oligoanovulación, signos clínicos o bioquímicos de hiperandrogenismo y ovarios poliquísticos. Y por último, en los criterios de la Sociedad de Exceso de Andrógenos, ambos deben estar presentes, tanto un hiperandrogenismo clínico o bioquímico, además de una disfunción ovárica, que puede ser una oligoanovulación o una poliquistosis tráfica. Aquí es importante mencionar que el más utilizado actualmente es el de Rotterdam, pero no por eso debemos excluir los otros 2. Entonces, mencionaba en la literatura que es importante complementar estos 3 criterios para llegar al diagnóstico de manera más certera. También en los 3 criterios es importante excluir enfermedades relacionadas con la hiperprolactinemia o enfermedad de la tiroides e hiperplasia. Bueno, en cuanto al tratamiento, para iniciar el tratamiento, primero tenemos que tener un diagnóstico diferencial de la enfermedad, ya que puede ser gran en algunas otras patologías. Por ejemplo, se puede mimetizar, serían tumores de antígenos, andrógenos externos, síndrome de Cushing, displasia adrenal congénita no clínica, arrea primaria hipotámica, falla ovárica primaria, defectos físicos de la insulina, enfermedad tiroidea y alteraciones de la plaquina. Todo esto, como ya les había comentado, puede ocasionar con la enfermedad. Ahora, vamos a ver el tratamiento. Se dice que el tratamiento de primera elección en casos no complicados y que como la piedra va a ser una modificación en los hábitos y en el estilo de vida de las personas. A nos referimos a un cambio radical en cuanto a su dieta, actividad física y con algunos fármacos. Bueno, el tratamiento vamos a verlo conforme a de los pacientes y hay que tener en cuenta que esto se va a enfocar dependiendo de los síntomas que vaya a tener el paciente o los que le cause problemas. Por ejemplo, los serenos menstruales pueden ser muy prolongados, el ovario quístico, el androgenismo, la fertilidad y sobre todo la resistencia a la insulina. Y comentaba, el tratamiento de primera pues va a ser el estilo de vida y aquí que haya una dieta restrictiva. ¿Eso qué quiere decir? Que el paciente debe beber aproximadamente de 5% de su peso corporal, así como un déficit de a 700 kilocalorías. Claro, esto forma sus necesidades. Y también una con índice glicémico bajo. La actividad física se recomienda que mínimo por semana realice 150 minutos de actividad física y posteriormente haciendo, 90 minutos por minuto de mantenimiento. Y que esto sea de intensidad para tener una notable. En las irregularidades menstruales se tiene que utilizar anticonceptivos hormonales combinados y esto es aplicado principalmente en mujeres jóvenes, adultas y adolescentes. Esto ya con o diagnóstico con. Bueno, en cuanto al hirsutismo y acné, hay una farmacoterapia que en este caso metformina, les voy a explicar. También el acetato de proterona, la alpirinona, anticonceptivos orales combinados, andrógenos solos o también combinados. También la flornitina. La flornitina es un fármaco que actualmente no se encuentra disponible en México y ayuda, en este caso, a disminuir la aparición
de vello facial o vello en zonas indeseadas. También se utiliza para enfermedades parasitarias en raíces. Y la otra tratamiento es la depilación. Bueno, también el tratamiento para el metabólico. Aquí vamos a ver las ventajas de la metformina. Vamos a ver que para evitar un riesgo médico, vamos a administrar metformina porque es sensibilizador de la insulina y es uno de los más estudiados del síndrome. También reduce la secreción de antígenos ováricos suprarrenales. También la secreción hormonal utiliza y va a aumentar de globulina de la hormona. En cuanto a sus indicaciones, en mujeres que sobrepeso, obesidad, que les va a ayudar a un correcto control de su, ahora sí que peso, pues optimizar el control de su peso. Va a ayudar también a la reducción de la insulina, si es el que la tiene, minimizar el hipertensionismo. En cuanto a las dosis, 850 miligramos a 24 horas. Se dice que el tratamiento tiene que ser personalizado porque no sé con certeza cómo puede reaccionar rápido. Recordemos que la metformina tiene múltiples secundarios y son gastrointestinales. Así ya. También tiene que abarcar tratamientos para la fertilidad. Por lo general, este tratamiento va a depender de la del paciente. Obviamente, en pacientes adolescentes no va a ser necesario porque están en una edad, pues, por lo general, activa y no tendrían la necesidad de tener un bebé a esa edad. Más en pacientes que ya son adultas y la necesidad de embarazadas, este tratamiento es el que debe de. En primera línea de tratamiento, se dice que si no es grave el caso, se tiene que hacer cambios en el estilo de vida. En la segunda línea de tratamiento, hay una inducción a la ovulación biológica. Esto es mediante la toma de unos fármacos, tropinas, que nos van a ayudar a la ovulación. Y una ya cayó en desarrollo que se llama la perfusión ovárica laparoscópica. Y la tercera de tratamiento sea la fertilización in vitro. Sabemos que es uno de los tratamientos que podría tener eficacia, sin embargo, es más costoso. Hay medicamentos que se usan principalmente para producir o para la estimulación ovárica. En ese caso, el clomifeno. Eso tomarse conforme la necesidad del paciente. Y bueno, comentaba las desventajas. Estos son los altos. Por ejemplo, el sol va desde los 2.000 a 3.500 pesos. El otro va de 300 a 800. Y tiene que ser de forma hasta que resultados. También hay que tomar que un tratamiento mental, que esta es una enfermedad que va a dar frustración en las personas que la pasen. ¿Por qué? Porque los problemas que usar como la ansiedad, el exceso de peso, el acné, exceso de vello facial, también les va a dar dismorfia corporal, lo cual va a que tengan un problema en su bienestar emocional, que va a desencadenar algunas enfermedades mentales, como sería la depresión, trastorno de ansiedad, los trastornos de conducta alimenticia. Para esto, hay tratamientos en los que se pueden necesitar antidepresivos y terapia psicocognitiva, que pues ha demostrado que tienen los efectos. Y para analizando en cuanto al tratamiento, podríamos conclusión que no existe como tal un universal de ovario poliquístico y pues tiene que estar en constante de las necesidades del paciente. Hay que considerar ser crónico y dinámico. También a ver que cambios en el estilo de vida tienen que ser muy importantes para
la mejoría del paciente y para notar cambios en cuanto a los tratamientos orientados. Y como les había comentado, es diferencial orientado hacia los diferentes tipos de síntomas que tiene el paciente, con la finalidad de mejorar la calidad y disminuir molestias. Y también, pues, en las que quieren casadas, fertilidad. Ahora, vamos a hablar de las complicaciones. Como habíamos comentado, es una enfermedad que llega a cronicidad, por lo tanto, al periodo puede tener complicaciones. En este caso, las repercusiones metabólicas. Las mujeres que tienen síndrome de poliquístico tienen un riesgo a sufrir metabólico, diabetes mellitus, graso no alcohólico, peso, obesidad y obesidad central. En repercusiones ópticas dice que tienen mayor riesgo de padecer endometrial y el endometrial disminuye esta por arriba de 55 años y también el ovárico que disminuye a partir de los 54 años. También repercusiones cardiovasculares. A la insulina, al gran no puedo hacer más de triglicemia, va a haber infarto, cardiovascular y enfermedad. También va a encontrar que va a haber repercusiones obstétricas y neonatales. Por ejemplo, puede haber hipotensión neonatal, perinatal, eclampsia, diabetes gestacional, hipertensión gestacional, parto perpetuo, cesárea y una probabilidad de aborto. Bueno, compadre, eso fue síndrome poliquístico. Muchas gracias por su atención. Muy bien, muy completo. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguien? En el síndrome de ovario poliquístico es un punto muy importante el tratamiento. Es muy importante el tratamiento de la causa, es decir, de lo que dio origen al síndrome que está generando los síntomas en la paciente. Y después hay que saber cuál es exactamente la causa por la que la paciente va a acudir con ustedes. Puede que ser que la paciente acuda porque tiene un problema de infertilidad y esa es su principal queja. Y entonces ese va a ser el punto que ustedes van a tratar de solucionar. Primero, siempre solucionando el origen. O pudiera ser que su paciente tuviera un problema con el hirsutismo. Y ahí la situación que tiene que ver con el hirsutismo y con el acné no está determinada necesariamente por la percepción que tienen ustedes del problema. Es decir, si a la paciente le genera un problema el hirsutismo, aunque ustedes consideran que sea leve, se debe tratar. Si la paciente le está generando un problema el acné o la alopecia, que son las otras manifestaciones de hiperandrogenismo, aunque ustedes no consideran que sea a lo mejor algo severo, se debe tratar hasta lograr, digamos, la mayor mejoría posible dentro de lo razonable, que no genere riesgo para la paciente y que le ayude a estar, digamos, conforme con su resultado. Pues siempre tratamos el origen. Como ya lo decía su compañero, hay que buscar, porque la mayoría de las pacientes, aunque no en todas, y eso es con lo que hay que tener cuidado, la mayoría de las pacientes tienen sobrepeso o obesidad, pero no todas. Y la mayoría de las pacientes tienen resistencia a la insulina. Incluso hay algunos pacientes que pueden tener peso normal y tener resistencia a la insulina. Entonces podemos utilizar algún sensibilizador. Están dentro de los principales sensibilizadores, está la metformina y está la pioglitazona. Pero si van a utilizar pioglitazona, traten de hacerlo siempre cuando la paciente tenga un método anticonceptivo, de preferencia un hormonal, para el manejo de otras complicaciones, porque no es segura para su uso en el embarazo. Entonces, si su paciente tiene a lo mejor como causa de búsqueda de atención médica, tiene
en la infertilidad, pudieran utilizar como sensibilizador la metformina y si llegara a haber embarazo, pues no hay tanto problema, pero no así con otros medicamentos. Lo mismo si el tratamiento que le interesa más a la paciente es el manejo del hirsutismo. Tienen como parte del tratamiento los anticonceptivos orales, donde los estrógenos son parte fundamental porque el administrar estrógenos hace que aumente la proteína fijadora de hormonas sexuales y esto disminuye los andrógenos libres y por lo tanto los efectos androgénicos. Y además, si tenemos una progestina que tiene efectos antiandrogénicos, esto mejora mucho la situación del acné y el hirsutismo, pero si su paciente no tiene tratamiento de este tipo, porque a lo mejor su queja principal solamente tiene que ver con irregularidades menstruales, entonces si están utilizando un sensibilizador de insulina, es mucho más probable lograr el embarazo, que a lo mejor antes no se había podido lograr, y entonces pudieran ocurrir embarazos no deseados. Siempre hay que avisar a la paciente. Entonces, busquen primero corregir la causa por la cual la paciente va, pero siempre corrigiendo el origen del problema. La mayoría de los casos van a tener resistencia a la insulina, entonces esa va a ser la parte en la que se van a enfocar. En otros casos no hay resistencia a la insulina, pero tienen datos de sobrepeso, obesidad. Un segundito. Entonces, si ustedes tienen cubierta la causa del problema, resistencia a la insulina, sobrepeso, obesidad, después van a atender lo que le interesa a la paciente, o sea, o a la vez, pero no tienen que cubrir necesariamente todos los puntos. Hay pacientes que les genera mucha intranquilidad el hirsutismo, o les genera mucha intranquilidad el acné, y sin embargo, a ustedes puede parecerles que no es tan importante, pero hay que tratarlo. O hay otros pacientes que a lo mejor no les interesa mucho corregir acné, pero les interesa el hirsutismo. Si ustedes tienen que concentrarse. Lo único que no se puede hacer es que traten la infertilidad y que al mismo tiempo tratar la infertilidad quieran tratar, por ejemplo, el hirsutismo, porque el tratamiento se contrapone, requiere que ustedes den anticonceptivos orales, que los estrógenos, y requiere también que ustedes den antiandrógenos, que son teratogénicos, entonces eso sí no se puede, hay que hacérselo saber a la paciente. De otra manera, pueden tratar la mayoría de las complicaciones a la par, hay la situación de la infertilidad. ¿Hay alguna otra duda? ¿Nadie? Bueno, entonces si no tenemos más, ya me acordé que decía. Si van a utilizar anticonceptivos y evito buscar una fórmula que tenga un estrógeno, como que les decía, que aumenta la producción de globulina fijadora de hormonas sexuales. Buenos días. Y el otro componente, que es la progestina, tendrán que buscar una progestina preferentemente que tenga efecto antiandrogénico para favorecer el manejo de las complicaciones. Y esas son drospirenona, ciproterona principalmente, Dienogex también, de las formulaciones comerciales con drospirenona, son Jasmine, Finarel y Limit. Y las que tienen ciproterona son Mileva 35 y Diane. Entonces son los que pueden ustedes utilizar. ¿Alguna duda? Bueno, entonces si no hay duda, nos vemos el día de mañana, chicos. Cuídense. Igualmente, hasta luego.